Bienvenidos. Hoy viajamos a un lugar y un momento que, bueno, han generado décadas de especulación. Nuevo México, verano de 1947, Ujú. plena posguerra, los albores de la era atómica. Estamos en una zona remota, cerca de Roswell, Sí. hogar de la base aérea que albergaba al único escuadrón nuclear del mundo y además muy cerca de donde se probó la primera bomba atómica. Ujú. Un escenario, vamos, ya de por sí cargado de secretos. Sí. Y es en ese caldo de cultivo, ¿no? De alta tecnología militar, paranoia incipiente de Guerra Fría. Ahí es donde estalla el incidente de Roswell. Ajá. Pero como vamos a ver, basándonos en las fuentes que hemos consultado, que analizan testimonios, documentos, las distintas fases de esta historia tan compleja, pues no se trata solo de un titular sobre un platillo volante. No, es mucho más. Es mucho más enrevesado, sí. Nuestra exploración de hoy es precisamente esa, adentrarnos en este laberinto, identificar a los actores clave, poner cara a cara a las versiones oficiales con otras evidencias que, bueno, que han ido surgiendo. Claro. Y sobre todo intentar entender por qué este caso sigue tan vivo, ¿no? ¿Por qué se resiste a ser archivado? Vale, pues entremos en materia. Todo empieza en un rancho aislado, el Rancho Foster. Correcto. Allí nos encontramos con William McBrussell, el capataz. Un hombre de campo, sin teléfono, sin electricidad en su casa, muy aislado. Sí. A mediados de junio de 1947, durante una fuerte tormenta eléctrica nocturna, oye un estruendo descomunal. ¿Un trueno? No, diferente a un trueno, según dijo, seguido de un silencio muy extraño y, después, un resplandor a lo lejos. Curioso. Pero no lo investiga al momento. No es hasta principios de julio que, bueno, buscando unas ovejas perdidas, se topa con la causa de aquel estruendo, un área enorme, enorme, sembrada de restos muy peculiares. Y aquí está una de las claves iniciales, ¿verdad? Los materiales que describe Bradsell. Totalmente. Es que Bradsell habla de láminas metálicas finísimas, como papel de aluminio, pero increíblemente resistentes. Decía que no se podían doblar, ni quemar, ni romper, y que recuperaban su forma. Como con memoria de forma. Algo así, sí. También menciona una especie de vigas muy ligeras, como de madera de balsa, pero no era madera, con unos símbolos extraños grabados. Símbolos. Sí, de color rosa o marrón, según las versiones, materiales que según su experiencia de hombre de campo, pues no se parecían a nada que hubiera visto antes, ni de aviones, ni de globos, nada. Vale. Inicialmente piensa que es algo militar experimental. Recoge algunos trozos. Exacto. Pero después oye en la radio noticias sobre platillos voladores, que era la comidilla del momento. Claro, estaba empezando todo el fenómeno. Eso es. Y empieza a dudar. Total que decide buscar ayuda. Intenta contactar con gente en Corona, el pueblo más cercano, pero finalmente consigue hablar con el sheriff George Wilcox de Roswell. Le lleva unas muestras. ¿Y el sheriff? La reacción del sheriff es inmediata. Ve aquello y piensa, esto es importante. Y avisa a la base. Wilcox avisa a la base aérea local, la AAF, Roswell Army Airfield. Y aquí entra en juego el ejército. Aparecen dos figuras clave. El mayor Jesse Marcel, jefe de inteligencia del famoso Escuadrón 509. El de las bombas atómicas. Él mismo. Y un oficial de contrainteligencia, Sheridan Cavitt. Hay que pensar en el contexto. Plena Guerra Fría. La prioridad absoluta es descartar que sea tecnología soviética. Espionaje. Claro, en una zona tan sensible. Marcel examina los restos que Brassel llevó a la comisaría y según los testimonios posteriores, su reacción y la de Cavitt es de, de sorpresa, de nerviosismo. Se dan cuenta de que no es normal. Parece que sí. Deciden ir al rancho con Brassel. Y lo que encuentran allí es un campo de escombros mucho más extenso de lo que imaginaban. Mucho más grande. Muchísimo. Se organiza entonces una operación de limpieza a gran escala. Llegan camiones, soldados, acordonan la zona. A Brassel ya ni le dejan acercarse. Vaya. Y una anécdota significativa. Esa noche, antes de volar con parte de los restos a la base de Fort Worth, en Texas, por orden superior, Marcel pasa por su casa, A casa. con los restos. Sí. Despierta a su mujer y a su hijo, Jesse Marcel Jr., que entonces era un niño, y les muestra algunos fragmentos. Les insiste en lo extraordinario que es. Ligero como una pluma, irrompible, con esos símbolos indescifrables. Quería que su familia lo viera. Parece que sí. Mientras tanto, por cierto, una radio local entrevista a Brassel, que describe los restos metálicos pero no menciona nada de cuerpos ni nada parecido. Vale.
Y entonces llega el momento cumbre, ¿no? El comunicado. El momento que lo cambia todo. El 8 de julio de 1947, la oficina de prensa de la base de Roswell, dirigida por Walter Haut y, ojo, bajo órdenes del comandante de la base, el coronel Blanchard, emite un comunicado oficial que da la vuelta al mundo, literalmente. ¿Y qué decía exactamente? Es un texto asombroso por su contundencia, afirma, literalmente, que la base ha recuperado un disco volador, un flying disc, en un rancho cercano. Imagina el impacto. Uf, el ejército de Estados Unidos confirmando la captura de un ovni. Una noticia del siglo. Exacto. La prensa se vuelve loca, obviamente. Pero aquí viene el primer gran giro de guión. Y quizás el más sospechoso de toda esta historia, ¿no? Sin duda. La versión oficial dura menos de 24 horas. Tampoco. Sí. Al día siguiente, el 9 de julio, desde una instancia superior, el general Roger Ramey, jefe de la 8ª Fuerza Aérea en Fort Worth, Texas, convoca a la prensa urgentemente. Y marcha atrás. Marcha atrás total. Un giro de 180 grados. Ramey desmiente categóricamente a sus propios hombres de Roswell. Afirma que todo ha sido un error, una identificación incorrecta por parte de personal entusiasta, pero digamos inexperto. O sea, culpa a Marcel y compañía. Indirectamente sí. Y dice que lo que se encontró, en realidad, no era más que un globo meteorológico con un reflector de radar, algo bastante común. Vaya diferencia. ¿Y cómo lo justifica? Bueno, para apuntalar esta nueva versión, se distribuyen unas fotos muy famosas. En ellas se ve a Jessie Marcel posando, con cara de circunstancias un poco incómodo. Sí, las he visto. Con unos restos que efectivamente sí parecen de un globo. Varillas endebles de madera o balsa, papel de plata arrugado, trozos de goma o neopreno. Materiales que, claro, contrastan radicalmente con las descripciones iniciales del propio Marcel a su familia y las de Brazel. No tiene nada que ver con metal irrompible y símbolos. Nada. Y como guinda del pastel, presentan a Mac Brazel ante los medios. Al ranchero. Sí. Y el pobre hombre, visiblemente presionado, con militares al lado, dice sentirse avergonzado por todo el revuelo causado por algo tan tonto como un globo sonda. ¡Qué fuerte! Afirma que de haberlo sabido, ni se habría molestado en recogerlo. Después de esto, Brazel apenas volvió a hablar del tema en público. Se retiró a su rancho y silencio. Y con esa retractación tan rápida y, bueno, tan contundente, el caso Roswell se cierra oficialmente. Se cierra en falso, dirían algunos. Bueno, oficialmente cerrado. La versión del globo es aceptada. La confianza en el ejército era enorme después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, ¿quién iba a dudar? Y el incidente cae en el olvido durante... ¿cuánto? Casi 30 años. Parece un capítulo cerrado. Y bien cerrado. Pero no lo estaba. Ni mucho menos. A finales de los años 70 entra en escena una figura clave. Stanton Friedman. Friedman, el físico nuclear. Exacto. Un físico nuclear con experiencia en proyectos aeroespaciales clasificados para la NASA, para empresas de defensa. O sea, no era un cualquiera ni un crédulo fácil. No, un científico serio. Muy serio. Oye, mencionar el nombre de Jessie Marcel en relación con Roswell en una conferencia sobre ovnis y su curiosidad científica, bueno, se dispara. Algo no le cuadra. Y decide investigar por su cuenta. Exacto. Localiza a Jessie Marcel Sr., que ya estaba retirado del ejército. Y esa entrevista que le hace Friedman es una bomba de relojería. ¿Qué le cuenta Marcel? Marcel, sintiéndose quizás ya libre de su juramento militar, o simplemente queriendo limpiar su conciencia antes de morir, le confiesa a Friedman que toda la historia del globo fue una tapadera, una mentira. Una tapadera. Sí, que le obligaron a mentir, que le obligaron a posar con esos restos falsos del globo en Fort Worth. Sostiene firmemente que lo que él recuperó en el rancho Foster era algo no terrestre, y que fue un encubrimiento orquestado desde las más altas esferas del gobierno y del ejército. Menuda revelación. Eso es ser un revulsivo tremendo para Friedman. Totalmente. A partir de ahí, Friedman dedica gran parte de su vida a tirar de ese hilo. Empieza a buscar a otros testigos, al hijo de Marcel, Jesse Jr., que recordaba lo que su padre le enseñó. El niño que vio los restos. Exacto. Busca a personal militar que estuvo en la base esos días, a gente de Corona y Roswell que pudo ver algo, y encuentra relatos consistentes sobre la extrañeza de los materiales y muchas contradicciones en la versión oficial del globo. Empieza a encajar piezas. Sí. Además, como físico acostumbrado a manejar documentación técnica y clasificada, empieza a usar el Acta de Libertad de Información, la FOIA,
para solicitar archivos gubernamentales relacionados. La FOIA, esa herramienta que permite a los ciudadanos pedir documentos oficiales, buscando pruebas en papel, no solo testimonios orales. Exacto. Y empieza a encontrar cosas interesantes. Memorandos internos con nombres en clave, registros de movimientos de aviones y personal militar en esas fechas que no cuadran bien con la simple recuperación de un globo meteorológico. Poco a poco, reconstruye una historia mucho más compleja. Y ahí surge algo más, ¿no? La idea de que quizá no fue solo un incidente. Eso es. Una de las líneas de investigación más fascinantes que surge, tanto para Friedman como para otros investigadores que se sumaron, como Kevin Randall o Donald Schmidt, es que quizá no hubo un solo lugar de impacto. ¿Cómo que no hubo uno solo? Hablas de otros sitios además del rancho de Brazel. Eso sugieren algunas investigaciones, sí. Se habla de un posible incidente previo en San Antonio, Nuevo México, en 1945, con un objeto en forma de aguacate, pero el que cobra más fuerza y que algunos consideran incluso más importante que el de Brazel es el supuesto suceso en las llanuras de San Agustín. Las llanuras de San Agustín. Eso está bastante lejos del rancho Fauster, ¿no? Más cerca de Socorro. Sí, es otra zona de Nuevo México. Y allí, según testimonios recogidos por Friedman y otros, testimonios como el del ingeniero Barney Barnett o miembros de la familia Anderson, y corroborados supuestamente por un grupo de estudiantes de arqueología liderado por un tal W. Herbert Dick. ¿Qué pasó allí? Pues, según estos relatos, lo que se encontró allí entre el 1 y 2 de julio de 1947, más o menos a la vez que Brazel encontraba sus restos, no eran solo fragmentos dispersos. ¿Entonces qué era? Describen un objeto discoidal, de unos 8 o 9 metros de diámetro, parcialmente estrellado o como clavado en una ladera. Una nave entera. O casi entera. Y lo más impactante, varios cuerpos pequeños. ¿Cuerpos? Sí, hablan de seres de alrededor de 1,20 metros, con cabezas muy grandes en proporción al cuerpo, ojos enormes y rasgados, sin apenas nariz ni orejas visibles, y vestidos con unos trajes ajustados de una sola pieza, de color grisáceo o plateado. Eso cambia totalmente la dimensión del asunto. El incidente de Brazel era sobre materiales extraños, pero esto es otro nivel completamente diferente. Exacto. Incluso se llegó a mencionar que uno de esos seres podría haber estado vivo inicialmente, aunque moribundo. Madre mía. ¿Y la reacción militar? ¿También llegaron allí? Según estos testimonios, igual de contundente o más que en el rancho Foster, llegaron rápidamente, acordonaron todo, amenazaron a los testigos civiles que estaban allí, incluyendo niños. ¿Amenazaron a niños? Sí, les dijeron que era un asunto de máxima seguridad nacional, de vida o muerte, y que jamás debían hablar de lo que habían visto. Se llevaron el objeto, usando grúas y camiones cubiertos, y por supuesto, los cuerpos. ¿Y hay pruebas de esto, más allá de los testimonios? Bueno, algunos testigos reportaron posteriores visitas intimidatorias de los famosos hombres de negro, asegurándose de su silencio. Y mencionaste antes al arqueólogo, Herbert Dick. Sí, que lideraba a los estudiantes. Pues años después, cuando los investigadores le preguntaron, negó rotundamente haber estado allí o haber visto algo. ¿Lo negó? Sí, a pesar de que, según Friedman y otros, existen registros universitarios que indican que su expedición arqueológica estaba programada para estar precisamente en esa zona de las llanuras de San Agustín en esas fechas exactas. Lo cual añade otra capa de misterio o de posible presión para mantener el silencio. Exactamente. Hay menciones a otros posibles lugares de impacto, como las montañas Capitán, o incluso el famoso caso de Aztec, aunque este último es más dudoso. Pero el caso de San Agustín es el que parece tener testimonios más sólidos detrás, aunque curiosamente ha tenido mucha menos publicidad que el de Brazel. Claro, porque el de Brazel fue el que saltó a los medios inicialmente con el comunicado. Eso es. Esto explicaría por qué las explicaciones oficiales posteriores del gobierno tuvieron que abordar no solo los restos, sino también los cuerpos, ¿no? Si había tantos rumores y testimonios. Efectivamente. Y eso nos lleva a los intentos posteriores de explicación por parte de las autoridades. En 1994, ante la presión creciente de las investigaciones de Friedman y otros, y las solicitudes FOIA, la Fuerza Aérea publicó un informe bastante extenso cambiando la versión oficial. Ya no era un globo meteorológico. Ya no. Ahora decían que los restos encontrados por Brazel eran en realidad del Proyecto Mogul. Proyecto Mogul. ¿Qué era eso? Mogul sí fue un proyecto secreto real de la época.
Usaban enormes trenes de globos estratosféricos con micrófonos muy sensibles para intentar detectar las ondas sonoras de posibles pruebas nucleares soviéticas a gran distancia. Vale, una explicación más sofisticada que un simple globosonda. ¿Encajaba esta vez con los restos descritos? Pues tampoco del todo. A ver, el proyecto Mogul usaba materiales como neopreno, madera de balsa, plástico, reflectores de radar de papel de aluminio convencional. Y sí, algunos de esos materiales podrían parecerse a lo que se mostró en las fotos de Raimi con Marcel, Pero pero seguía sin cuadrar bien con las descripciones detalladas de los testigos de primera mano del rancho Foster, como esas vigas ligerísimas con símbolos extraños o ese metal con memoria de forma, irrompible. Eso no formaba parte de Mogul. sigue habiendo incongruencias. ¿Y qué dijeron de los cuerpos? Los cuerpos reportados en San Agustín y quizás otros lugares. Ah, eso vino en un informe posterior, creo que de 1997. La explicación oficial fue que la gente podría haber confundido los supuestos cuerpos alienígenas con, atención, crash test dummies. Muñecos de prueba. Sí, muñecos antropomórficos que se usaban en experimentos de lanzamiento desde altura para probar paracaídas y sistemas de eyección. Los llamaban Tommies. ¿Y eso encaja? Pues tampoco mucho. A ver, sí que se usaron esos muñecos en Nuevo México, pero los registros indican que fue principalmente en los años 50, no tanto en 1947. Y lo más importante, su apariencia era claramente la de un maniquí humano, grande, pesado, muy diferente a las descripciones de seres pequeños, con cabezas enormes y ojos rasgados. O sea, que las explicaciones oficiales han ido cambiando con el tiempo. Y bueno, siguen sin cuadrar del todo con lo que describieron los testigos originales en muchos aspectos clave. Exacto. Cada explicación parece resolver un problema, pero crea otros o deja cabos sueltos importantes. Si asumimos por un momento que sí hubo un encubrimiento, la gran pregunta es, ¿cómo es posible mantener algo así en secreto durante tanto tiempo? Algo tan gordo. Es la pregunta del millón, claro. Los investigadores que defienden la hipótesis del encubrimiento apuntan a varios mecanismos clásicos del mundo de la inteligencia y las operaciones encubiertas militares. ¿Cómo cuál es? El primero y fundamental, la compartimentación. Ah, el need to know. Exacto. Es crucial entender esto. Cada persona involucrada en la operación, desde el soldado raso hasta el oficial de medio rango, solo sabe lo estrictamente necesario para cumplir su tarea específica. El soldado que vigila el perímetro no sabe qué está vigilando exactamente. El piloto que transporta una caja sellada no sabe qué hay dentro. El científico que analiza un material no sabe de dónde viene. Nadie tiene la imagen completa. Nadie, salvo un círculo muy reducido en la cúpula de mando. Esto evita filtraciones y permite controlar la información de forma muy eficaz. Divide y vencerás, pero aplicado al secreto. Vale. Compartimentación. ¿Qué más? Y luego está la intimidación. Amenazas directas o veladas a los testigos, tanto civiles como militares de bajo rango. Recordarles su juramento de secreto, las posibles consecuencias legales o para sus carreras. ¿Y las visitas de los hombres de negro que mencionabas? Eso es. Reales o parte de la leyenda amplificada, no cabe duda de que generaron un clima de miedo muy efectivo durante décadas. Mucha gente no habló hasta estar muy mayores o a punto de morir. ¿Comprensible? Y finalmente, un arma muy poderosa, la desinformación. Desinformación. ¿En qué sentido? ¿Propagar mentiras? Sí, pero puede ser más sutil. Podría implicar varias tácticas, desde filtrar deliberadamente historias falsas o muy exageradas para crear confusión, mezclar verdad y mentira. Para que ya nadie sepa qué creer. Exacto. O también ridiculizar el tema, fomentar la idea de que todos son locuras de chiflados de los ovnis. Pensemos en el propio Festival OVNI de Roswell, que atrae turistas. Algunos sugieren que hasta eso podría ser una forma de banalizar el asunto original. Convertirlo en folclore para que no se tome en serio la investigación. Podría ser. Y algunos investigadores también mencionan el famoso vídeo de la autopsia alienígena de Ray Santilli en los 90. Sí, que fue un escándalo. Claro, aunque finalmente se demostró que era una recreación, una película, desvió muchísimo la atención mediática y generó un debate enorme sobre si era una recreación de algo real o pura invención. Perfecto para enturbiar las aguas. Enturbiar las aguas para que nadie sepa qué pescar. Buen símil.
Precisamente. Y en este contexto de secreto de alto nivel, compartimentación, intimidación, encajarían los controvertidos documentos sobre Majestic 12 o MJ-12. Ah, los documentos que encontró Friedman. Sí, él y otros sacaron a la luz unos papeles que parecían indicar la existencia de un comité ultra secreto, supuestamente creado por el presidente Truman justo después de Roswell, para gestionar todo el asunto OVNI, con científicos, militares, gente de inteligencia de altísimo nivel. ¿Son auténticos esos documentos? Su autenticidad es muy debatida. Hay argumentos a favor y en contra. Pero independientemente de si esos documentos son reales o no, la idea de que existiera algún tipo de control centralizado y ultra secreto encaja perfectamente con la lógica de cómo se gestionaría un encubrimiento de esta magnitud. Tiene sentido. Vale, todo esto nos lleva a dos preguntas clave que siempre surgen cuando se habla de Roswell y de ovnis en general. Primera, si eran naves tecnológicamente tan avanzadas, Ujú. ¿por qué se estrellaron? ¿Y por qué quizás varias en la misma zona y en la misma época? Es una pregunta lógica, sí. Una hipótesis que se maneja es que quizá no eran las naves nodrizas interestelares superavanzadas, sino naves exploradoras más pequeñas, tipo Scout, quizá de corto alcance, lanzadas desde una nave mayor y por tanto más vulnerables, o incluso experimentales ellas mismas. Vale, naves más pequeñas. ¿Pero por qué caerían? Sobre la causa del accidente o los accidentes, una teoría que ha persistido bastante y que Friedman defendía, se centra en los potentes radares experimentales que se estaban probando en Nuevo México justo en ese verano de 1947. ¿Radares? ¿Un radar puede derribar una nave? No derribar directamente como un misil, claro. La teoría dice que estos nuevos sistemas de radar de pulso directo, diseñados para detectar posibles aviones soviéticos o misiles B-2 a gran distancia, eran increíblemente potentes para la época. Muy potentes. Muchísimo. De hecho, hay registros de la época que documentan cómo causaban interferencias masivas en las radios y otros equipos electrónicos en la zona. Eran algo nuevo y muy potente. Entiendo. La hipótesis es que esas potentes emisiones de radar de alta frecuencia, combinadas quizás con las fuertes tormentas eléctricas que hubo esos días en Nuevo México, La tormenta que oyó Brazel. exacto, esa combinación podría haber interferido fatalmente con los sistemas de navegación o propulsión de esas naves desconocidas, provocando fallos catastróficos y los accidentes. Una especie de guerra electrónica involuntaria. Algo así. Hay constancia documental de unidades de radar móviles operando cerca de Roswell y Alamogordo en esas fechas. Y también hay documentos desclasificados que hablan de objetos voladores no identificados detectados y luego perdidos en las pantallas de radar justo en julio de 1947 en esa zona. O sea, una confluencia de factores. Tecnología humana puntera y experimental, una meteorología adversa y, bueno, una tecnología desconocida que quizás era vulnerable a eso. Tiene cierta lógica interna, sí. Es una de las hipótesis más trabajadas, sí. Y la segunda pregunta clave. ¿Por qué allí? ¿Por qué precisamente Nuevo México? ¿Tenía algo de especial? Pues sí, y mucho. Precisamente por lo que comentábamos al principio. En 1947, Nuevo México no era un sitio cualquiera. Era literalmente el epicentro mundial de la tecnología más avanzada y peligrosa del planeta. La nuclear. La nuclear, por supuesto. Allí se hizo la prueba Trinity, la primera bomba atómica, 2 años antes. Allí estaba la base de Roswell, con el único escuadrón del mundo capaz de lanzar bombas atómicas. Y también la aeroespacial. Allí se estaban probando los cohetes V-2 alemanes capturados, sentando las bases de la futura carrera espacial. Era el punto caliente tecnológico y militar del planeta en ese momento. Sin duda. Si una inteligencia externa, sea cual sea su origen, quisiera observar de cerca los avances humanos más críticos y potencialmente peligrosos, Nuevo México en 1947 era el lugar idóneo para hacerlo. El palco principal. Tiene sentido. Además, esas potentes emisiones de radar de las que hablabas. Exacto. Podrían haber sido detectables a gran distancia, actuando quizás como un faro involuntario que atrajera la atención hacia esa zona de actividad tan intensa. O sea que era el lugar lógico para estar observando. O para tener problemas si te acercabas demasiado con la tecnología inadecuada o en el momento inadecuado, como durante una tormenta y con radares experimentales barriendo el cielo. Entendido. Entonces, resumiendo esta inmersión profunda en Roswell, queda claro que no estamos hablando de un único suceso simple y bien definido. No, en absoluto. Es un complejo de incidentes.
con el hallazgo de restos por Brasil en el rancho Foster siendo el más famoso mediáticamente. El que dio el pistoletazo de salida. Claro, pero con el posible incidente de las llanuras de San Agustín, con una supuesta nave y cuerpos emergiendo en las investigaciones posteriores como potencialmente mucho más significativo en cuanto a lo que implicaría. Y frente a esto, tenemos una serie de explicaciones oficiales por parte del gobierno que, bueno, han ido cambiando con el tiempo. Sí, del globo sonda inicial pasaron al proyecto Mogul y luego a los muñecos de prueba para explicar los cuerpos. Y ninguna de ellas parece encajar del todo o sin generar nuevas preguntas, con muchos de los testimonios de primera mano y algunas de las evidencias documentales que han ido saliendo. Lo que para muchos investigadores apunta a la posibilidad real de un encubrimiento muy elaborado y muy duradero. Utilizando técnicas como la compartimentación, la intimidación de testigos y la desinformación activa. Exacto. Mecanismos diseñados para mantener el secreto a toda costa. El problema, claro, es que el tiempo juega en contra de esclarecer todo esto. Muchísimo. La mayoría de los testigos directos de 1947 ya han fallecido. Investigadores clave como Stanton Friedman, que dedicó literalmente décadas de su vida a esto, también nos han dejado recientemente. Cada vez es más difícil verificar los detalles, contrastar las historias. Se vuelve cada día más complicado, sí. Y mientras tanto, la narrativa oficial escéptica, o las sucesivas narrativas oficiales, apoyadas quizás por esas mismas técnicas de ocultación y ridiculización, bueno, han conseguido mantener un velo de duda e incertidumbre sobre todo el asunto. Ha sido, en cierto modo, un encubrimiento exitoso, ¿no? Si ese era el objetivo final. Si el objetivo era evitar una confirmación oficial y mantenerlo en el terreno de la especulación, podría decirse que sí, ha sido bastante efectivo. Y con esto, pues, dejamos una última reflexión en el aire, para quienes nos escuchan. A pesar de las décadas que han pasado, de las negativas oficiales, de las explicaciones cambiantes, de la ridiculización a la que se ha sometido el tema, ¿por qué persiste esta fascinación casi universal por Roswell? Buena pregunta. ¿Qué elementos nucleares tiene esta historia? Testimonios consistentes de gente aparentemente creíble sobre algo que les pareció inexplicable. Los propios indicios de un encubrimiento activo por parte de las autoridades, la singularidad del lugar y el momento histórico. ¿Qué elementos impiden que simplemente lo descartemos como un error, una confusión o una simple leyenda urbana? Quizás la verdadera pregunta que nos deja Roswell no sea solo qué pasó exactamente en Nuevo México en el verano de 1947, sino cómo podemos siquiera intentar acercarnos a la verdad histórica cuando ésta parece estar tan profundamente entrelazada con el secreto oficial, con la inevitable fragilidad y distorsión de la memoria humana a lo largo del tiempo y con la posibilidad, nada descartable, de una manipulación deliberada de la información durante décadas, un desafío considerable sin duda alguna. Un desafío enorme, sí.